Estudiantes, tengan ustedes muy buenos días nuevamente. Ahora vamos a trabajar un nuevo tipo de ángulo. Un instante, por favor. Bien, les comunicaba lo siguiente. Vamos a trabajar nosotros ahora el ángulo ex inscrito. Pero ¿cómo se forma el ángulo ex inscrito? Bien, vamos a identificar cómo se forma. El ángulo semi-inscrito que habíamos visto hace un instante se formaba a partir de una tangente y una cuerda. En este caso, el ángulo ex-inscrito se forma a partir de una recta secante, observen ahí, una recta secante, ahí está la recta secante BC, y acá está la recta secante MP, ¿ya? Ahí está la recta secante, con una cuerda. O sea, la intersección de una recta secante y una cuerda, observen la línea de color roja ahí, ¿listo? Ahí está, la recta secante y la cuerda, ahí la cuerda AB y la cuerda QR. En ese punto de intersección se forma el ángulo ex-inscrito. ¿Y quién será el ángulo ex-inscrito? Miren el color naranja, el ángulo inscrito, acá sería el ángulo θ. Ahí está el ángulo θ, ese es el ángulo ex-inscrito en la figura ejercicio número 3. Y en el ejercicio número 4, el ángulo ex-inscrito será el ángulo de 110 grados. Bien, entonces eso es lo que tenemos que identificar, cómo se forma y dónde está el ángulo que me piden allá. Bien, entonces eso es lo primero que hacemos, identificar. El ángulo que se forma con una cuerda y una recta secante y una cuerda se denomina ángulo ex-inscrito. Y eso es lo que vamos a colocar para empezar. A ver, ustedes conmigo escriban lo siguiente. Escriban conmigo. El ángulo ex inscrito, el ángulo ex inscrito, se forma en la intersección de una recta secante y una cuerda en la circunferencia. Bien, ahí está la definición, ¿no? Y esa definición es dada para ambos gráficos, ¿no? Porque ahí estamos viendo ángulo ex inscrito. Bien, vamos a analizarlo para cada uno de ellos. Y decimos lo siguiente, ¿ya? Decimos lo siguiente. Sea X el ángulo ex inscrito. El ángulo ex inscrito. Bien, entonces vamos a definir a X como el ángulo ex inscrito. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo ex inscrito en este ejercicio número 3? Lo calculamos de la siguiente manera. Decimos que X tiene que ser igual a la medida del arco que parte del punto A, pasa por el punto B y llega al punto C, y todo ello dividido entre 2. A ver, agarren su color azul. Agarramos el color azul. Y vamos a pintar nosotros de qué arco estamos hablando. ¿Ya? Porque me dicen el arco ABC. O sea, este arco, ¿quién sería el arco ABC? Bien, agarremos el color azul y vamos a pintarlo. En este caso, estaríamos pintando este arco. El arco que parte del punto A y comienza a dar toda una vuelta. Si vamos, comienza a girar ahí. Ajá, partió del punto A, mira, llega al punto B. Pasa por el ángulo, mira, por el ángulo θ, y termina
¿Dónde? Termina en el punto C. Este es el ángulo que tengo que identificar. El arco que tengo que identificar. El arco AC. Pero, profesor, en nuestro caso, ¿quién sería el ángulo inscrito? En nuestro caso, el ángulo inscrito sería el ángulo θ. Ah, ese sería el ángulo inscrito, porque me habla de ángulo. El ángulo θ. ¿Te das cuenta? Y ese ángulo θ, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a la medida del arco ABC. ¿Cuánto mide el arco ABC según el gráfico? Ahí, 248. 248 grados. ¿Y todo ello dividido entre cuánto? Entre 2. A ver, alumnos de quinto grado. Para hallar el ángulo inscrito θ, ex inscrito θ, ¿cuánto es 248 dividido entre 2? 124. 124 grados. Esa sería la medida del ángulo ex inscrito, 124 grados. ¿Vieron? Por eso es muy importante que ustedes visualicen la información. ¿Quién es el ángulo ex inscrito? Y sobre todo, ¿cómo se está formando? Se forma cuando se intersecta una cuerda y una recta secante en la misma circunferencia. Bien, estudiantes, vayan trabajando ahí. En el ejercicio número 4, dice, indica el valor de phi. Ahora, observemos la imagen. ¿Quién sería phi, profesor? Agarren el color azul. En este caso, phi viene a ser la medida del arco P, agarren el color azul, la medida del arco PQR. Ah, phi es este arco. Ahí phi es la medida del arco PQR. O RQP, como quieras manifestarlo, ¿no? Como quieras expresarlo. Bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, decimos lo siguiente. Sea X el ángulo X inscrito. Sea X el ángulo X inscrito. Entonces, nosotros definimos el ángulo X inscrito de la siguiente manera. Ahí decimos que X es igual a la medida del arco. Primero empiezas con el arco. En este caso, ¿qué es el arco? PQR. Ah, está pasando por el ángulo. Y eso todo ello dividido entre 2. Todo ello dividido entre 2. Ajá. Este es el arco PQR. Bien. Entonces, ahora sí, acá viene la solución. Ahí decimos lo siguiente. ¿Quién es el ángulo X inscrito? Cuando me hablan de ángulo, te fijas en el valor del ángulo. ¿Quién es el ángulo X inscrito? Díganme ustedes. 110. 110 grados, porque ese es el ángulo. 110 grados. Y ese ángulo es inscrito es igual a la medida del arco PQR. ¿Cuánto mide el arco PQR? Ese símbolo se denomina phi. ¿Cómo se llama? Phi. Ahí está. Este ángulo phi, arco phi, todo ello dividido entre 2. Todo ello dividido entre 2. Muy bien. Ahora, para terminar el ejercicio, si queremos hallar el valor de phi, lo que hacemos es lo siguiente. Este 2 que está dividiendo a phi, ¿cómo pasa el otro miembro en la ecuación? Multiplicando. Claro. Entonces, ¿a qué será igual el valor de phi? 220. Así es. El valor de phi es igual a 220 grados. Muy bien, porque pasó a multiplicar. ¿Comprendieron, estudiantes? Sí, profesor. Muy bien, ahí está. Ángulo X inscrito. Bien, vayan trabajando, por favor, niños y niñas en casa.
Bien, estudiantes, ahora vamos a trabajar una nueva clase de ángulo en la circunferencia. En este caso vamos a hablar del ángulo externo o también denominado ángulo exterior. Ángulo externo o ángulo exterior. Pero ¿quién es el ángulo externo a la circunferencia? El ángulo externo es aquel ángulo que se forma fuera de la circunferencia. Observa, este es el ángulo externo. En este caso es el ángulo alfa. Se está formando fuera de la circunferencia, como ves ahí. Y acá el ángulo externo, ¿quién será? 24 grados, porque se está formando fuera de la circunferencia. En estos casos, en todos casos, el ángulo externo se está formando en la intersección de dos rectas secantes. Porque el ángulo externo se puede formar de varias formas. En estos dos casos, el ángulo externo se forma mediante la intersección de dos rectas secantes a la circunferencia. Y eso es lo que vamos a definir en este momento. Para los dos, pueden escribirlo en una sola línea. El ángulo externo, se forma fuera de la circunferencia, ¿sí? Al intersectarse dos rectas secantes. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos apreciando ahí, no? Ese ángulo externo, ese ángulo exterior, se forma fuera de la circunferencia, como están apreciando ahí. Ahí el ángulo externo sería el ángulo alfa en el ejercicio 5, y en el ejercicio 6 sería el ángulo de 24. Y ese ángulo se forma fuera de la circunferencia cuando se intersectan dos rectas secantes. Dos rectas secantes a la circunferencia. O sea que cortan la circunferencia en dos puntos, como estás viendo ahí. Listo. Ahora viene la parte de la aplicación. ¿Cómo se aplica la propiedad? Bien. Entonces, para ello decimos en este ejemplo número 5, decimos lo siguiente. Sea X el ángulo externo. Yo voy a definir siempre como X al ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la propiedad para el ángulo externo? Para que entiendas la propiedad, para que sepas cómo se calcula la propiedad, quiero que tengas a la mano el color azul. Tenga a la mano el color azul. ¿Por qué, profesor? Porque para hallar el ángulo externo, tú necesitas los arcos formados entre esas dos rectas secantes. A ver, déjeme entender qué nos ha querido decir con eso. Por ejemplo, ahí tú ves la recta secante, observa acá, primero observa esta línea de color negrita, acá tengo la recta secante NR, acá tengo la recta secante MR, y los arcos que se forman entre esas dos rectas son el arco MN, y este sí lo pintamos de color azul. Eso es lo que decía, ¿no? Hay que tener en cuenta los arcos. Acá tengo el arco MN, lo pintamos de color azul ahí ustedes en su libro. Y acá tenemos el otro arco, el arco PQ, que son los arcos que están entre esas dos rectas secantes. Y para calcular el ángulo externo, se calcula mediante la resta, la diferencia de esos dos arcos divididos entre dos. La semidiferencia. Es decir,
vamos a restar el arco MN, que es el arco que tiene mayor amplitud, menos el arco PQ, que es el arco que tiene menor amplitud, y todo ello dividido entre 2. Oh, así se calcula. ¿Te das cuenta? La semidiferencia de esos dos arcos que están comprendidos entre las rectas secantes. Entonces, niños y niñas, vamos a definir en nuestro ejercicio cómo sería la solución, ¿ya? Vamos a ver cómo es la solución. Para ello, en primer lugar, identifica quién es el ángulo inscrito. Mira el gráfico. ¿Quién es el ángulo externo? Perdón. ¿Quién es el ángulo externo? Tito. ¿Quién es el ángulo externo? Ahí es alfa. ¿Cómo es el ángulo externo ahí? Alfa. Ahí es alfa. Porque el ángulo externo es el que está fuera de la circunferencia. Y ese ángulo externo es igual a la medida del arco MN. Pregunta para la clase, ¿cuánto mide el arco MN? 108 grados. 108 grados menos el arco PQ. ¿Cuánto mide el arco PQ? 36 grados. 36 grados. Y todo ello dividido por 2. Ahí está. Pregunta para la clase. ¿Cuánto es la diferencia entre 108 y 36 grados? Calculen ustedes. Calculen, demórense, yo les voy a esperar. 72. 72, teacher. Todos coincidiendo, 72 grados. Y ese 72 grados tengo que dividirlo entre 2. ¿Cuál es el cociente? 36. 36 grados. Esa es la medida del ángulo exterior, 36 grados. ¿Comprendieron cómo aplicar para el ángulo exterior? Sí, profesor. Sí, profesor. Súper sencillito para trabajar. Pero ojo, que son muchas propiedades como te has dado cuenta. Y lo que tienes que aprender es a... Profesor, en esta parte más hemos hecho escribir que poner números con las propiedades. Son propiedades, ¿no? Hay que observar bastante acá, Gretel. Acá hay que observar bastante. ¿Por qué? Porque cada ángulo, ya hemos visto el ángulo interno, hemos visto el ángulo semi-inscrito, hemos visto el ángulo ex-inscrito, ahora estamos viendo el ángulo externo. Cada uno de ellos se calcula de forma distinta. Por eso es que hay que saber observar primero las características para cada uno de esos ángulos en la circunferencia. Por eso es muy importante la observación en esta parte. Vayan trabajando ahí, niños y niñas. Cierren el micrófono, por favor. Finish, teacher. A ver, estudiantes, en el ejercicio número 6 me piden, en la circunferencia, debo hallar el valor de beta. A ver, recordemos la propiedad. Ahí yo estoy viendo un ángulo externo. Y ese ángulo externo se está formando con dos rectas secantes. Ahí está la recta PC y la recta PD. Ahí están las dos rectas secantes. Y ahí el ángulo externo es 24. Pero ese ángulo externo, que se forma con esas dos rectas secantes, en la circunferencia, las rectas secantes están formando dos arcos. ¿Quiénes son los dos arcos? El arco CD, píntalo de color azul, el arco CD y el arco FE. Entonces, para encontrar el ángulo externo, observa, mire cómo lo planteamos, ¿ah? Con la misma idea. Definimos primero, sea X el ángulo externo. El ángulo externo. Sea X el ángulo externo. Entonces, aplicando la misma definición, mira, pero con los valores que estoy trabajando acá, ahí el ángulo externo X será igual a la medida del arco de mayor amplitud, es decir, el arco CD
menos el arco FE y todo ello dividido entre 2, porque es la semidiferencia. ¿Se dan cuenta, niños, niñas? Ah, ahora sí. Una vez que hemos definido el ángulo exterior, recuerda que estos son arcos. CD es un arco, símbolo, oh, está saliendo chueco ese símbolo de arco. Ahora sí, más o menos, ya está. Y el arco FE. Listo. Lo primero que identificamos, acá niños y niñas, ¿quién es el ángulo externo? Díganme ustedes, ¿quién es el ángulo externo? Observa bien, ángulo externo. 24 grados. ¡Ah! ¿Vieron? Vamos a pintarlo. Agarren un color naranja, todos agarren su color naranja. Vamos a pintar de color naranja el ángulo externo, porque no me he dado cuenta, parece. Este es el ángulo externo, 24 grados. Se llama ángulo externo porque está formándose fuera. Es el que se forma fuera de la circunferencia, por eso se llama ángulo externo. Acá el ángulo externo mide 24 grados. Y si nosotros hemos dicho que X es el ángulo externo, entonces el valor de X en este ejemplo es 24 grados. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, niños, niñas? Sí, profesor. En el ejemplo anterior, el ángulo externo era alfa. Por eso es que el ejercicio empezó indicando alfa es igual. Por eso es muy importante que observes dónde está el ángulo externo, porque ahí vas a empezar a aplicar la propiedad. Y decimos que el ángulo externo es 24 grados. Y ese es igual a la medida del arco CD. ¿Cuánto mide el arco CD? 40. CD. Beta. Tiene que observar el gráfico. Debe observar el gráfico. El arco, primero va el arco de mayor amplitud. Es decir, el arco CD, que es beta, menos el ángulo FE. ¿Cuánto mide el ángulo FE? 40 grados. 40 grados. Y todo ello dividido entre 2. ¿Se dan cuenta? Pues hay que plantearlo correctamente. Porque si lo planteas de forma incorrecta, no te va a salir la solución. Te va a salir negativo. Y el ángulo en una circunferencia, o los ángulos en geometría, no son negativos. Acá todos los ángulos son positivos. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado ahí. Y bien, para resolver esta ecuación, el 2 que está dividiendo a esta expresión, ¿cómo pasa al otro tiempo? Multiplicar con 24, que sería 48. Bien, ahí vamos entonces paso por paso. Acá lo voy a colocar. Entonces, al multiplicar 24 por 2, ahí tendríamos 48 grados. Y eso va a ser igual a la medida del ángulo beta, de la medida del arco CD, que es beta, menos 40 grados. Menos 40 grados. Como en toda ecuación, aplicando la transposición de términos, si el 40 es negativo, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Positivo. Y ahora la pregunta es para toda la clase. ¿Cuánto es 48 más 40? Sería 88. 88. Así es. Por lo tanto, la medida del ángulo beta es igual a 88 grados. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí es momento de trabajar. Bien. Bien, estudiantes. Ahora estamos en la página 53 y seguimos viendo ángulos en la circunferencia. Dice, determina el valor de alfa en la circunferencia. Ahora observemos el detalle. Acá voy a formar un nuevo ángulo, que es el ángulo inscrito. Entonces, anoten conmigo. El ángulo inscrito, vamos a definir así, el ángulo inscrito
inscrito, ya, mira su nombre, inscrito, se forma en la intersección de dos cuerdas en un punto sobre la circunferencia. Ah, ese es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito se forma en la intersección de dos cuerdas sobre un punto, ¿no? En un punto de la sobre un punto, vamos a ver, sobre un punto. En un punto sobre el... Ahí está, mejor así, porque ya he puesto sobre. En un punto sobre la circunferencia. Bien, listo. Pero ¿cómo se determina ese ángulo inscrito? Por ejemplo, veamos acá. ¿Quién sería el ángulo inscrito ahí? El ángulo inscrito sería el ángulo de 25 grados. Ese es el ángulo inscrito. Ese vendría a ser el ángulo inscrito. Como tú ves, se forma en un punto. Ahí está el punto. Cuando se intersectan dos cuerdas. Este es el ángulo inscrito. Pero, profesor, ¿y cómo lo determino? Fácil. Para ello vamos a citar a este arco, al que le voy a llamar el arco A, y acá coloquen el punto B, arco AB. ¿Listo? Ahí coloquen B. Bien. Entonces, ¿cómo se define el ángulo inscrito? Bueno, se define así de la siguiente manera. Decimos, sea, escriban conmigo, X, el ángulo inscrito. Bien. Entonces, en este caso, el ángulo inscrito X es igual a la medida del arco AB dividido entre 2. Ah, ese es el ángulo inscrito. Es igual a la medida del arco AB dividido entre 2. Bien. Y ahora sí, para resolverlo, veamos. ¿Quién es el ángulo inscrito? En este caso, el ángulo inscrito es 25. Y ahí digo que 25 grados es igual a la medida del arco AB, que en este caso el arco AB es 3 alfa más 5 grados. Y todo ello dividido entre 2. Bien, profesor. Y para resolver la ecuación decimos lo siguiente. El 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro en la ecuación? Multiplicar. Multiplicando. Y vas a multiplicar 25 por 2. ¿Cuánto es 25 por 2? 50. Eso significa que 50 grados es igual a 3 alfa más 5. Resolviendo la ecuación, niños y niñas, el 5 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? A restar. Al restar 50 menos 5 tendrías 45 grados y ese es igual a alfa. Y el 3 que multiplica, ¿cómo pasa? A dividir. Y cuando divides 45 entre 3, ¿cuánto es? 15 grados. La medida del ángulo alfa es 15 grados. Bien, niños y niñas, hasta ahí es la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Tomen una captura de pantalla antes de salir, ¿ya? Chao, chao. Cuídense mucho ahí. Chao, profesor. Chao, profesor. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profesor.